Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, a todos aquellos que están hoy de manera virtual, presentes, muchísimas gracias. Ya como final y epílogo de este curso de Farmacoeconomía 2, le agradecemos a todos por la presencia, por la inquietud que han tenido, los comentarios, las preguntas, y que precisamente como corolario del último módulo de esta actividad de Farmacoeconomía 2, le vamos a dar, no digo la bienvenida porque forma parte acá del instituto, que es el doctor Luis Servino, quien lógicamente diríamos que va a tratar de redondear y sintetizar lo que se ha visto, pero fundamentalmente desde el abordaje del financiamiento del sistema de salud, ¿no? Ya, como siempre digo, los docentes del instituto tienen la impronta no solamente de la teoría, sino también que en el día a día están prácticamente sumidos en la actividad práctica, con lo cual nadie les puede contar qué es las contingencias que se pueden sobrellevar a otro. Así que muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a nuestro director, el doctor Luis Servino, quiero sí mencionarles que si bien faltaba muy poquito para que este año finalice, quiero invitarlos, que todos aquellos que han participado de Fármaco 2 van a acceder a la beca de los cursos que vamos a tener de aquí en adelante. En estas 4 semanas tenemos programado el curso de habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Son 2 módulos, como así también de lo que tenemos confirmado de litigiosidad en salud, a cargo del doctor Kochler, quien lógicamente ha tenido oportunidad de hacer referencia al tema, pero de una manera mucho más ampliada, y 2 módulos más, con 2 módulos. Y lógicamente tenemos un par de cursos muy cortitos, también de jornadas, las cuales también le vamos a hacer llegar toda la información a través de la página web y de todos los medios de comunicación que estamos utilizando. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos la presencia, a aquellos que están del otro lado, como diríamos en mi vieja época de la pantalla, y aquellos que nos acompañan el día de hoy. Así que, doctor Luis Servino, por favor, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a cerrar un poco hoy este curso de farmacoeconomía con un tema que es central, que tiene que ver con el financiamiento de la atención médica en Argentina. Indudablemente, el sector farmacéutico ha ido creciendo en lo que tiene que ver con el costo en salud, por lo tanto, algo que en su momento solamente representaba un 18, un 20% de todo el gasto en salud, hoy para algunas estadísticas está en el 30 o el 35% del gasto, sobre todo a expensas del alto precio. Pero en realidad la pregunta que vamos a tratar de contestar durante el durante esta jornada va a ser si la seguridad social como modelo de financiamiento de la atención médica es sustentable o no. Porque esencialmente Argentina es un modelo de financiamiento de la atención médica que depende de la seguridad social, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente para repasar y que les quede conceptualmente esto que a veces a uno se le olvida, pero bueno, en la Argentina el 100% de los que habitamos tenemos cobertura del sector público, porque todos los sectores, aún los más postergados, sector indigente, cuando va y compra un litro de leche, paga el IVA y de esa manera ese dinero ingresa en rentas generales y forma parte del financiamiento del sector público, ¿sí? Pero la realidad es que tenemos un 64% de población que además del sector público tiene otra cobertura, ¿sí? Y solamente un 36% del total lo único que tiene es ir al sector público cuando tiene alguna dificultad en materia de atención médica, ¿no es cierto? Entonces, el mapa actual de cómo está distribuida el financiamiento de la atención médica es este. Tenemos cerca de 17 millones de personas, que es el bloque azul, que es el tributario del sector público y que se financia de rentas generales, ¿sí? Lo que recauda el Estado nacional, provincial o a veces municipal. Todo este sector de acá, de distintas columnas, corresponde a lo que se financia con aportes y contribuciones. Es esencialmente lo que llamamos seguridad social, donde tenemos
15 millones de personas que forman parte de las llamadas obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales, que estamos alrededor de 7 millones y medio, el PAMI, alrededor de 5 millones, otras obras sociales, 1 millón, dentro de otras obras sociales hay organizaciones de la seguridad social independiente, como es las estructuras universitarias, la obra social del Congreso, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, etc. Y medicina prepaga, alrededor de 1,5 millones de personas. Esta sería la primera aproximación a ver cómo se forma este mapa de financiamiento. Pero si queremos ser más estrictos, en realidad lo tenemos que ver de esta manera. Esta columna de acá, donde teníamos 15 millones de personas, yo le estoy sacando 5 millones y estoy formando otro nuevo sector que acá yo le di en llamar mixto. ¿Por qué? Porque son las 5 millones de personas que migraron de la seguridad social y reciben atención médica a través de la medicina prepaga, pero sin perder su vinculación con la obra social que ha triangulado el aporte. Por lo menos esta es la foto hasta antes de la situación que los prepagos puedan ingresar, puedan inscribirse, puedan recibir directamente aportes y contribuciones. Esta es la foto actual. ¿Qué va a pasar a partir de diciembre? Veremos. ¿Sí? Pero bueno, este sector mixto, es decir, que recibe atención de la medicina prepaga, pero que recibe recursos de la seguridad social, se financia con aportes y contribuciones y además aportes de bolsillo y aportes del Fondo Solidario cuando tiene una prestación de alta complejidad, por ejemplo. Entonces, el mapa real de cómo está formado es este. Entonces, cuando uno escucha a alguien del sector prepago y dice, no, nosotros tenemos 6, 7 millones de personas, en realidad es una verdad a medias. O sea, el socio directo que va y paga en la ventanilla una cuota y no tiene nada que ver con las obras sociales, con suerte puede llegar a 1 millón o 1,5 millones de personas. Todos los demás son gente que colabora con la cuota a partir del aporte y la contribución de su salario. Por eso cuando hablamos en términos generales que nuestro sistema es de seguridad social, es porque el financiamiento tiene que ver con un porcentaje del salario, que habitualmente está en el 9%. ¿Sí? Entonces, esto es para reflexionar un poco. Algunos que están desde su casa, léanlo con detenimiento, algunos conceptos sobre el modelo de obras sociales. A ver si piensen a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Por ejemplo, algunas obras sociales carecen de financiamiento adecuado para asegurar un nivel aceptable de asistencia médica, por ejemplo. La mayoría creo que está de acuerdo. Las obras sociales de mayores recursos reflejan una tendencia a sobreutilizar servicios y las de menores recursos dan generalmente menos recursos, menos servicios. ¿Sí? Gran parte de las obras sociales carecen de información sistematizada sobre el consumo de sus afiliados. ¿Sí? Y esta falta de información dificulta la programación de actividades y de hacer planeamiento estratégico. Esto en general, en todos los foros que lo presenté, la mayor parte de la gente está de acuerdo. Es decir, ya esto relata un poco lo que le pasa actualmente a las obras sociales. El único detalle es este, que esto fue escrito en el año 1967. ¿Está? Antes que existiera aún la primera ley de obras sociales, que fue la 18610 en la década del 70, 3 años antes ya existían obras sociales y la famosa Comisión de Obras y Servicios Sociales emite estos conceptos de las obras sociales que había en ese momento. ¿Para qué les traigo esto? Bueno, para hacer una autocrítica de los que estamos al frente de los sectores de obras sociales. En todos estos 50 años, realmente no pudimos resolver ni hacer realmente eficientes al sistema de obras sociales. O sea que es una problemática del modelo y es una problemática de los dirigentes. ¿Está? Esto simplemente para que lo piensen y reflexionen un poco. Ahora, si partimos de la base que todo esto que hablamos es real, de que hay problemáticas de eficiencia del sector, bueno, veamos un poco cuáles son las causas que hacen que el financiamiento sea complicado. Entonces, podemos decir que hay causas intrínsecas que tienen que ver con el propio modelo de obras sociales y causas externas. Vamos a ir analizando rápidamente cada una de ellas. Con respecto a las eficiencias del sector, uno podría decir lo que remanidamente hemos escuchado, que son
la innumerable cantidad de obras sociales. Hay casi 300 nacionales, 24 provinciales, 27 universitarias de las Fuerzas Armadas y todas las demás. O sea, esto es lo que ustedes llaman o conocen habitualmente como el sistema está fragmentado. Es real, y es real, también yo les podría decir, bueno, pero si cada una de estas fuera eficiente, no hablaríamos de la fragmentación. El problema es que están fragmentadas, pero que intrínsecamente cada una de estas, además, tienen nichos de ineficiencia en su interior. Entonces eso lo hace mucho más complejo. Por otro lado, una situación de economía de escala. Ustedes fíjense, el 47% de los afiliados en las obras sociales nacionales, ¿no es cierto?, están concentrados en 15 obras sociales. O sea, tenemos 290 actualmente, 291, pero en 15 obras sociales tienen casi el 50% del padrón. Por lo tanto, hoy día, donde necesitamos realmente una economía de escala, porque hay prestaciones que por ahí cuestan $1,5 millones, ustedes imaginan que una entidad que tiene 5.000 afiliados es la recaudación por ahí de varios años, o sea, lo que hace que sean realmente inviables, ¿no es cierto? Por otro lado, hay otra gran ineficiencia que nadie se le dio seriamente por resolverla, que es la cobertura múltiple. Decíamos, el 100% de la población tiene cobertura pública, pero hay un 64% que tiene más de una cobertura, es decir, que tiene pública de una obra social el 60%, pública más medicina prepaga el 4%, más de 2 coberturas, por ejemplo, tiene pública, una obra social nacional y una medicina prepaga el 10% de la población, y así podemos seguir sumando. Y el ejemplo más típico es, bueno, si ustedes están en la ciudad de Buenos Aires y en un matrimonio, alguien de la pareja trabaja en un negocio en la capital, tiene, por ejemplo, SECAC, pero la mujer es maestra en la provincia, tiene IOMA. Son 2 aportes al sistema que no se juntan. Y es simplemente, debería hacerse un acuerdo entre la principal obra social provincial, que es el IOMA en tamaño, y las obras sociales nacionales, sobre todo en el área de influencia es la provincia, primer cordón con la capital. Bueno, eso no logramos que se haga. Es un absurdo importante. Por otro lado, siguiendo el concepto de eficiencia, cuando nosotros vemos, esto son cifras del año 2021, cuando vemos lo que gasta consolidadamente todos los sectores y lo dividimos por cápita, el sector público gasta un promedio de alrededor de $1.000 por cápita, todo el segmento de obras sociales, todas las obras sociales en conjunto, alrededor de $800, y el gasto privado alrededor de $2.000. Entonces, la primera impresión, ¿cuál es? Por eso lo puse en rojo. La verdad que el sector público es altamente ineficiente. Lo que pasa es que siempre se disimuló este número, porque muchos economistas de la salud dicen, bueno, lo que se gasta es esto, 17.640 millones, y lo dividen por 47 millones de habitantes, entonces este número es mucho más chico, pero es mentira. ¿Por qué? Porque cualquier afiliado de la Seguridad Social, cuando va a un hospital público, ¿qué es lo primero que le piden? En la guardia, a la secretaria de consultorio, le piden el DNI. Y si uno tiene obra social, le van a facturar nuevamente esa prestación. Algunos lo tienen altamente organizado, la ciudad de Buenos Aires lo tiene organizado, Córdoba lo tiene organizado, por lo tanto cobran 2 veces por la misma prestación. Lo cobran por el presupuesto y después lo cobran cuando el afiliado tiene cobertura. Por eso lo correcto es dividirlo por la gente que no tiene otra posibilidad, que son 17 millones de personas. Cuando lo ves de esta manera, te das cuenta que el sector público es ineficiente. Si uno haría simplemente el ejercicio de ver, bueno, cuántas cirugías hace un quirófano de cualquier hospital público, de la localidad que ustedes quieran, y la comparan con un sanatorio privado, se van a dar cuenta que el uso de horas de quirófano y la cantidad de cirugías es infinitamente menor en el sector público. Eso alguien lo paga, y eso es un subsidio a la oferta de servicios, cuando en realidad tenemos que tratar de subsidiar la necesidad de la gente que no tiene servicio y que tenga que acceder y tenga cobertura a un servicio de calidad en tiempo y forma.
Bueno, cambios regulatorios que sufrió el sector. Bueno, a lo largo de los años, las OROYEL sufrieron cambios que simbólicamente acá dieron en el corazón del sistema, ¿no es cierto? Por un lado, ingresaron por la ventana 2 millones de monotributistas. El sistema de seguridad social fue pensado y fue ideado en el mundo para gente con relación de dependencia en un trabajo formal, cosa que no son los monotributistas. Ingresaron 2 millones de personas con un aporte total y absolutamente inferior al promedio del sistema, ¿sí? Y además con un nivel amplio de selección adversa que el sistema de alguna manera lo prohija. ¿Por qué? Porque vos cuando ingresás con un trabajo formal, ingresás vos con el grupo familiar, la mujer y tus hijos. A los monotributistas dicen, no, usted anote a su mujer o anote al hijo cuando usted quiera. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo vas a anotar a tu mujer? Si sos monotributista. ¿La vas a anotar si está embarazada? ¿Cuándo vas a anotar a tu hijo? Bueno, lo vas a anotar si tiene alguna enfermedad. Si no, no lo anotás. ¿Para qué vas a pagar una cuota? Es lo mismo que te dejaran asegurar el auto después de chocarlo. ¿Está? Entonces, este sistema no va a ninguna parte del mundo, pero bueno, acá le hicimos ingresar hoy más de 2 millones y pico de personas con los sociales. Por otro lado, bueno, esos 5 millones de personas que vimos que se fueron del sistema a partir del año 93 con la libre elección, se fueron 5 millones de beneficiarios que trasladaron sus aportes a empresas de medicina prepaga. La pregunta es, ¿quiénes son los que se fueron? Bueno, se fueron los más jóvenes, los que tenían poca carga de enfermedad y tenían sueldos más altos. Eso es lo que comúnmente se lo dio en llamar el descreme del sistema. O sea, los que se quedaron fueron aquellos que no se podían ir, porque tenían sueldos bajos, tenían mucha carga familiar, etc. Otra de las medidas que se tomó en el 2002, por ejemplo, cuando se decreta la emergencia sanitaria, después de la crisis del 2001, se aumentaron los aportes al fondo. Se aumentaron los aportes, pero en vez de distribuirlos, se los quedó el Estado, el gobierno de ese momento. ¿Cuánto se quedó? Bueno, el equivalente a 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares ¿de quién? De plata de los trabajadores, de aportes y contribuciones. ¿Está? Entonces, bueno, todo esto, indudablemente, que un sistema al día de hoy siga dando respuesta con todo este tipo de cosas, es realmente de locos, ¿no? Por otro lado, tenemos que el gobierno sacó 34 leyes de cobertura por enfermedad. 34 leyes distintas desde la identidad de género, cambio de sexo, interrupción voluntaria, todas las que a ustedes se le ocurren son al día de hoy alrededor de 34 leyes que le dan un derecho amplísimo a todos los beneficiarios, pero lo que se olvidaron de decirnos de dónde sale la plata para financiarlos. ¿Está? Por otro lado, la 24901, que es una ley espectacular de atención de personas con discapacidad, como si viviéramos en Suecia. Pero bueno, vivimos en la Argentina y eso también, el nivel de cobertura, sin decir de dónde salen los fondos, obviamente salen todos del Fondo Solidario, ha hecho que se generara un gran movimiento del sector. Dijimos también que hubo incrementos del costo de la atención médica, ¿sí? ¿Por qué aumentó la atención médica? Bueno, esencialmente, diría, aumentó por las nuevas tecnologías. Dentro de nuevas tecnologías incluimos no solamente medicamentos, sino tratamientos a través de dispositivos implantables, dentro de lo que son medicamentos en hematología, medicina de precisión, aparición de drogas para enfermedades huérfanas que hasta hace unos años no tenían tratamiento y que hoy tienen tratamientos altísimamente elevados, es otra de las causas. El famoso desarrollo de drogas biológicas, que también revolucionaron la terapéutica, tratamientos genéticos personalizados, bueno, toda la serie de nuevas tecnologías que hoy hacen que el costo haya crecido en forma exponencial, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que en 10 años, por ejemplo, la FDA, que es el organismo que autoriza la comercialización de drogas en Estados Unidos, aprobó 483 nuevas drogas, nuevos medicamentos, de los cuales el 50%
son para enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que primero, todo este porcentaje importante de medicamentos se aprueban a partir de un procedimiento mucho más rápido que drogas convencionales, que se llama fast track. Y por ahí se aprueban con ensayos clínicos con 150 a 200 pacientes, porque justamente son para enfermedades raras o poco frecuentes, y se aprueban, les diría, con bastante ligereza, y todas tienen el común denominador, que es el elevadísimo costo que tienen. Por ahí el caso paradigmático es el del Zolgensma, que salió al mercado con $2.125.000 en tratamiento genético para la atrofia medular espinal. Pero esto es una foto de por qué es muy difícil financiar con un porcentaje fijo del salario el desafío que implica todas estas nuevas tecnologías. Algo no cierra, ¿sí? Paralelamente ocurre esto, porque uno si se enfoca solamente en decir, bueno, la plata no nos alcanza porque hay muchas nuevas tecnologías, nos olvidamos de limpiar la basura que tenemos adentro, ¿sí? Y este concepto es clave. Alrededor de un 20% de todo el gasto médico, ¿sí?, tiene que ver con procesos o servicios que no aportan valor, en términos ni de salud ni de calidad de vida. Entonces, esto resulta clave de reconocer cuáles son todos esos procesos que hacemos en la práctica médica, que se los reconocen técnicamente como desperdicio, ¿sí?, y no son una inversión. ¿Está? Este concepto fue descrito por este hombre, que es Donald Berwick, que fue el que manejó en Estados Unidos la Medicaid, Medicare, que es el sistema para gente carenciada y jubilados, ya desde hace muchísimos años, y él utilizó este término, waste, que significa desperdicio, basura. En el mundo en general, y en la Argentina sobre todo, cuando usan, no hablan de la palabra desperdicio, no sé por qué, pero utilizan la palabra desinversión, que desde el punto de vista gramatical me parece que es incorrecta, porque lo que hablamos es prácticas que no aportan nada al paciente. Por eso se habla de desperdicio. Hay entidades en todo el mundo que han desarrollado todas estas prácticas que hacemos habitualmente en la práctica médica y que lo único que hacen es agregar gasto. Por ejemplo, digamos, el que se pone habitualmente, una de las causas más frecuentes de consulta médica, ¿saben cuál es? El dolor lumbar. ¿Quién no tuvo alguna vez y quedó un poco torcido? Bueno, lo primero que hace, bueno, va al médico. La mayor parte de los profesionales en nuestro medio, ¿qué es lo que hacen? Bueno, por ahí ni te dejan sentarte y te dicen, bueno, hay que hacer una resonancia de columna lumbosacra, 10 sesiones de fisioquinesioterapia, RPG, hasta por ahí te pide un análisis y el paciente se va. Y bueno, obviamente la indicación de algún antiinflamatorio. La mayor parte de estos pacientes evoluciona bien espontáneamente, por ahí con un antiinflamatorio. O sea, no hace falta toda esa batería de estudios. Uno lo puede hacer una indicación, decir, bueno, de acuerdo a los antecedentes, a la característica del paciente, decir, bueno, tome un antiinflamatorio, en 10 días venga a verme. Si el paciente está bien, uno lo puede seguir en forma ambulatoria, y si realmente no anda bien, va a venir solo, probablemente antes, y ahí uno puede por ahí pasar a la segunda instancia de pedir un método complementario de diagnóstico, pero no con el sello hacer de todo el mundo un listado de prestaciones que probablemente no le resuelvan el problema. La mayoría se resuelven espontáneamente. Así como este, hay infinidad de ejemplos donde los profesionales que estamos al frente del paciente generamos un nivel de gasto innecesario total y absolutamente. Bueno, acá tienen ejemplos de organizaciones que en el mundo se dedican a buscar este listado de prestaciones, ¿sí? Hay en todas partes del mundo, y todas utilizan un poco el concepto este de desinversión en salud, ¿sí?, basado en la evidencia. Esto es muy importante porque acá tenemos muchísimo gasto en ese tipo de prácticas. Obviamente, si gastamos en esto, después la plata no nos alcanza. Es el médico que nos viene a golpear que el honorario es bajo, y tiene razón, por supuesto. El centro de diagnóstico, el sanatorio, que la plata que le pagamos por una prestación no le alcanza. Entonces, si no le alcanza la plata, tenemos que gastarla bien, ¿sí?
Si no, nunca va a alcanzar, es un barril sin fondo. Por otro lado, este mismo hombre que les decía, definía en su momento lo que llamaba el triple objetivo que tiene que ver la atención médica, que es mejorar la experiencia en la atención médica, mejorar la salud de las poblaciones y reducir el costo per cápita de la atención de salud. Y eso llevó a un concepto que ustedes lo van a escuchar muchísimas veces, sobre todo en los últimos años, que es medicina basada en valor. Medicina basada en valor. Yo digo, bueno, que siempre desde que yo hago medicina hace más de 45 años, siempre las cosas que hacemos son para darle valor o que el paciente perciba valor de lo que estamos haciendo. Es muy difícil que alguien haga algo y que el paciente diga, este tratamiento no me da valor, no me mejora la calidad de vida, o me hace que tenga más dolor, o me hace que sea más discapacitado. ¿Sí? Entonces, ese concepto de que hoy está en boga de la medicina basada en valor, en realidad tiene cierta situación de choque con la medicina basada a veces en la evidencia y en realidad es complementario a los procesos de medicina basada en la evidencia. No es que una cosa, concepto de medicina en valor, reemplaza a los conceptos de la medicina basada en la evidencia. A lo sumo podemos decir que son complementarios, ¿no es cierto? ¿Por qué complementarios? Bueno, porque tienen estos puntos de conflicto. Si a la atención basada en valor consiste en vincular cuánto dinero se gasta en atención sanitaria, programas o servicios, y hacia los resultados que más le importan al paciente. Entonces yo acá me detengo y digo, si yo tengo que gastar, por ejemplo, invertir en uno de los tratamientos como les comentaba antes, que sale 12 millones de dólares porque está indicado, bueno, hay evidencia, para el paciente va a tener un valor bárbaro. Ahora, si yo me pongo el sombrero sanitario y pienso en lo que se llama costo de oportunidad, esos 2 millones de dólares que gasto en un paciente, ¿cuántos dejo de invertir en programas de vacunación, en programas de asistencia sanitaria básica? ¿Sí? Entonces, a ver, ahí hay un punto de colisión, porque eso lo tiene que definir el Estado o a lo sumo el Poder Legislativo cuando define las partidas que va a cada cosa. ¿Cuántas redes de agua potable podemos hacer con 2 millones de dólares? ¿Cuántos chicos podemos salvar de diarreas, de enfermedades, algunas casi de la edad media, si tuviéramos acceso a agua potable y cloacas, por ejemplo? Entonces, eso no lo mide nadie. Pero sí, obviamente, salimos en los medios y en las redes sociales si un chico necesita este tratamiento y quien tiene que dárselo no puede o no se lo da. Entonces, ahí hay un punto de conflicto de la medicina basada en valor, porque colisiona el derecho individual versus el derecho colectivo, que por suerte está contemplada en la última modificación del Código Civil. Esto después léanlo porque le van a quedarla, pero bueno, este probablemente sea el punto más importante de tener en cuenta que de la medicina basada en valor, que obviamente para cada uno de nosotros, sobre todo cuando no pagamos la prestación, vamos a querer recibir lo máximo. El tema es qué se deja de pagar cuando nos financian lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, los procesos de desinversión se han difundido ampliamente en los sistemas de salud con el objetivo de eliminar los desperdicios que se producen en la atención médica, ¿sí? Los acuerdos de atención basados en valor se están utilizando con mucha más lentitud y aún no sabemos cuál será el impacto a largo plazo de utilizar en forma sistemática el concepto de la medicina de valor, por eso que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, pérdida del poder adquisitivo del salario y del desempleo. Bueno, eso es, en este gráfico se lo cuento. Ustedes fíjense, la línea acá, color medio turquesa, es el crecimiento del costo del IPC. Acá abajo el costo del salario. Uno tiene 642 versus 1000.9, 400 puntos de diferencia en este periodo de tiempo, entre el 16, diciembre del 16, diciembre del 21. Esta diferencia, ¿quién se cree que la paga? Esta diferencia es las alteraciones y la falta que hay de servicios de calidad,
de que el médico esté conforme, de que tengamos acceso y cobertura de prestaciones en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, esto que en muchos otros lugares también ocurre, esta diferencia la va a financiar alguien, generalmente un Estado presente. Esto lo único que hacemos es financiar con aporte y contribución, y esta diferencia es imposible de alcanzar. Acá tenemos un ejemplo clarísimo y lo llevamos a medicamentos. Esto es un trabajo que hicimos nosotros, comparamos entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023, 5 de los medicamentos más vendidos en forma ambulatoria, que es un antibiótico, ansiolítico, antiulceroso, T4, una estatina. En todos los casos tomamos una marca comercial que estaba presente en diciembre del 2018 y esta misma marca, la misma presentación y la misma cantidad de comprimidos o la misma cantidad de la presentación en los dos periodos. Decíamos, bueno, ¿cuántas cajas de este antibiótico compro con el salario mínimo vital y móvil en diciembre del 2018? Compraba 82 cajas. En el 23 compraba 66. En el caso del ansiolítico, el crecimiento, ustedes fíjense, fue terrible, ¿no es cierto? Compraba 120 cajas del 18, acá compra nada más 37. Un medicamento que aumentó además el consumo muchísimo. Bueno, y así sucesivamente. En resumen, con el mismo salario mínimo vital y móvil entre un periodo y el otro, compramos el 50% menos de medicamentos. Esto tiene dos lecturas. Primero, que aumentaron mucho los medicamentos, mucho más que el salario. Y por otro lado, que el salario quedó retrasado, quedó rezagado. Disminuyó el poder adquisitivo del salario. Otra gran problemática de la seguridad social tiene que ver, como decíamos al comienzo, o sea, el modelo de seguridad social tiene que ver con el trabajo formal. Por lo tanto, ¿cuál es una de las variables que depende para el financiamiento? El nivel que está acá en esta línea roja, que tiene que ver con la tasa de desempleo. Fíjense que en la Argentina tuvimos periodos con 22% de desempleo. Después cayó. Durante el 2020 subió un poco, ahora está entre 7,5, 7,8, 8,5, de acuerdo a cómo se mida, porque también hay que agregarle el trabajo informal y los monotributistas, como decíamos, que es una forma no regular de empleo formal. Y por lo tanto, hay muchas obras sociales, vamos, el caso por ahí paradigmático es la UOCRA, con la detención de la obra pública. La obra social perdió miles y miles de trabajadores, pero tiene una estructura para cuando la obra social tenía un empleo a full. Entonces, esto indudablemente afecta el financiamiento de la seguridad social. Otro de los temas tiene que ver con definir políticas nacionales de medicamentos. La Argentina no tiene una política nacional de medicamentos. Alguna vez me dijo, bueno, la política es justamente no tener política. ¿Sí? Aunque parezca un juego de palabras, la realidad es que no hay a lo largo de los años una política donde se hayan juntado todos los actores, y me refiero a la industria farmacéutica nacional, la industria internacional, los financiadores, el sector público, legisladores, para definir en base a todos estos conceptos qué política queremos tener. ¿Sí? Y eso no ha ocurrido. Y como no ocurrió eso, nos pasa esto que está acá, que es claramente sencillo de interpretar, se los voy a mostrar ahora. Pero fíjense, esto está dividida la población en deciles de acuerdo a los ingresos. ¿Sí? Acá en el sector 1 están los más pobres, y acá en el 5 los más ricos, el porcentaje más rico de la población. Entonces, fíjense, los más pobres gastan en el mostrador de la farmacia el 56% de su gasto de bolsillo en salud. Es decir, que el sector más vulnerable es el sector por el cual menos hacemos. Es la persona que va al mostrador de la farmacia y le cobran el medicamento más caro. En cambio, el decil más rico, ustedes fíjense que gasta solamente el 25%. Entonces, esto es una injusticia, es una inequidad que con buena voluntad se podría resolver con bastante facilidad. ¿Sí? Este sector de acá, obviamente, son toda gente que tiene cobertura de obra social o medicina prepaga.
También aquí adentro hay una injusticia, porque en este sector, por ejemplo, está el afiliado de una obra social por ahí que gana un sueldo bajo y que cuando va a comprar ese antibiótico que veíamos antes, le van a cobrar, va a tener que pagar el 60% en el mostrador de la farmacia. Ahora, esa persona debería pagar lo mismo, que por ahí tiene un salario de 700.000 pesos por mes, 600.000, va a pagar el antibiótico el 60%, lo mismo que tiene el plan más caro del prepago más caro. Los dos pagan lo mismo. ¿Les parece justo? La verdad que no. Cada uno podría pagar de acuerdo a su nivel de ingresos, cosa que hoy, si alguien conoce de nuestras vidas, es la AFIP. Podríamos decir, bueno, esta persona que pertenece a este decil, en vez de pagar tanto de coseguro, tiene una alícuota mayor o tiene una alícuota menor. Y hasta le podríamos dar al sector más vulnerable el medicamento casi sin costo o con un costo mucho más chico. Eso solamente es una decisión política que hasta el día de hoy la estamos esperando. Nadie se le ocurre poder hacerlo. Obviamente, cuando pensamos, como les decía antes, en tener una política de medicamentos, tenemos que juntar a todos los sectores. No hay que olvidarse de los pacientes hoy representadas en estructuras de grupos de pacientes, etc. ¿Sí? Y obviamente a todos los actores dentro de los cuales la farmacia es un núcleo central. En la Argentina tenemos cerca de 13.000, entre 13.000 y 14.000 farmacias, de acuerdo aquí en la fuente. Son 14.000 excelentes centros de primer nivel de atención médica. Tenemos que contar con los farmacéuticos como profesionales del área de salud que pueden realmente ser agentes de atención primaria excelentes. Por eso creo que tenemos que revalorizar el rol del farmacéutico. Yo voy mucho más allá todavía, por más que a algunos colegas no les interese, que es tratar de contestar esta pregunta. ¿Solo los médicos pueden prescribir? En realidad, al día de hoy, si ustedes se paran en el mostrador de cualquier farmacia, van a ver que la gente va, hay medicamentos que hasta hace poco tiempo necesitaban receta y hoy van y la compran, son de venta libre. ¿Sí? Entonces, si hay medicamentos de venta libre que la gente decide por sí misma ir y comprarlos, por ejemplo, los omeprazoles, ¿sí? Que hasta hace poco, les repito, eran de venta con receta, son drogas que tienen su cuidado, sin embargo, hoy las transformaron en venta libre. Si eso es así, ¿ustedes no creen que el farmacéutico está en más o mejores condiciones para poder prescribir el medicamento que el paciente por su cuenta porque se lo recomendó un familiar, la tía o quien sea? Entonces, bueno, esto hay que revalorizarlo. De hecho, en Estados Unidos, que es un país que regula total y absolutamente la actividad, hay un montón de estados donde los farmacéuticos pueden prescribir medicamentos. No cualquier medicamento y no en cualquier condición, y el farmacéutico se tiene que capacitar, ¿sí? Pero tienen la posibilidad de hacer prescripciones. Acá esa prescripción limitada está caracterizada, el que le interese ver el tema lo puede ver después en la presentación, pero ustedes fíjense en cada uno de los estados, el farmacéutico tiene un rol muchísimo más activo. Acá tienen cada uno de los estados lo que el farmacéutico puede hacer y puede indicar, ¿sí? Antes de ir a esto, lo que les digo es que además el farmacéutico debería, en este sistema de primer nivel de atención, poder inclusive luchar por cobrar la consulta farmacéutica. Transformarse de lo que muchas veces es hoy en alguien que está al frente de un comercio con un título profesional y tener un gabinete donde pueda por ahí ver a un pacientes que están con medicaciones múltiples, muchas de ellas recetadas por distintos profesionales y que tienen efectos antagónicos entre sí. El farmacéutico es la persona que podría tranquilamente cumplir el rol de evaluar esas indicaciones, interactuar con los profesionales actuantes y cobrar por esa prestación. No estar corriendo atrás de vender el medicamento por ahí
que le dé mayor margen y transformar su actividad en una actividad netamente comercial y transformarla realmente en una actividad profesional. Creo que tenemos que ir hacia ese lado y yo confío que los colegios de farmacéuticos realmente trabajen en ese sentido porque tienen mucha tela para cortar. Acá estamos viendo lo que es el gasto ambulatorio en medicamentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos países? Bueno, estos países son los países más desarrollados del mundo, que todos forman parte, por lo menos las que están acá, de lo que se llama la OCDE, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá este es el gasto, lo que se gasta no en medicamentos de altísimo costo, alto precio, sino el gasto ambulatorio, se llama el gasto de retail en medicamentos. A la cabeza tenemos, por ejemplo, Suiza y Japón, que gastan $960 uno, $830 el otro. Después, bueno, Bélgica, 600, etc. Pero acá abajo, fíjense que están países como Noruega, Países Bajos, que es Holanda, Dinamarca, que viven, les puedo asegurar que viven 50 veces mejor que nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué les llama la atención? Si todos los países viven todos bien, tienen buenos niveles de atención médica, ¿por qué? Che, uno gasta casi 1.000 u 800 y otro gasta 300 o 350. Por otro lado, les digo, les facilito, todos estos que están acá, todos respetan las patentes, todos pagan patentes de medicamentos. Entonces, este tipo de cosas son para que las analicemos y pensemos, porque durante muchos años ustedes escuchaban a determinados sectores, decían, no, la Argentina no tiene que pagar, es un país pobre, no tiene que pagar las patentes, porque las patentes distorsionan el precio. Bueno, acá tienen el ejemplo que no es así. Todos pagan las patentes, este gasta 300 y aquel gasta 900. Es decir, que hay otros factores, múltiples factores, que definen por qué el paciente en la farmacia gasta lo que gasta, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la industria local. Argentina, le decíamos antes, tiene 300 obras sociales y ustedes habrán escuchado hasta el cansancio, es una vergüenza que haya 300 obras sociales y 27 universitarias. Bueno, ¿alguna vez escucharon cuántos laboratorios fabrican en Argentina productos? Bueno, no lo escucharon nunca, ¿no? Porque alguien se ocupa de que no lo sepamos, pero bueno, hay alrededor de 200 laboratorios que fabrican en la Argentina y que todos quieren ganar plata y todos quieren ganar bien. Obviamente hay 8 o 9 que son los líderes, que son industrias excelentes, pero hay muchos otros que por ahí no tienen la calidad que deberían tener y sin embargo están en el mercado y todos quieren ganar. Ahora, bueno, hay un movimiento para importar medicamentos de la India. Bueno, habrá que ver si esa es la solución o habrá que replantearse el nivel de industria que necesitamos tener en la Argentina para que un medicamento valga lo que valga en el mostrador de la farmacia. Por ahí para que gane un sector exclusivo de la producción, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la prueba de que el problema no es solamente las patentes, ¿está? Después tenemos en estos mismos países el porcentaje de gasto público en medicamentos ambulatorios. Bueno, en la salud, obviamente, en la Argentina es lo que es porque la participación del Estado en el gasto es muy baja. ¿Sí? Acá fíjense que el promedio de todos estos países, el Estado invierte el 58% o participa en el 58% del gasto. La Argentina no debe llevar al 25%. Entonces, bueno, cuando analizamos el financiamiento del sector y vemos que acá estamos desprotegidos porque el Estado no participa absolutamente en nada o participa muy poco y participa esencialmente a través de los efectores públicos y que esos efectores son altamente ineficientes, ahí tenemos también otro de los problemas que hasta el día de hoy no tienen solución. Entonces, en síntesis, para hacer hoy que es la última clase y liberarlos enseguida, el concepto es que el modelo de financiamiento de la seguridad social ligado al salario como una variable de ajuste fue superado por el incremento geométrico del costo de la atención médica. Entonces deberíamos ir hacia un esquema superador que descanse sobre las siguientes bases. Primero,
Cambio de modelo de atención médica. En la Argentina, hasta el día de hoy, no tenemos el modelo de médico de cabecera que existe prácticamente en todas las partes del mundo. No lo podemos implantar por una ley. Lo que necesitamos esencialmente es primero capacitar profesionales de buen nivel para que se hagan cargo del primer nivel de atención, de médico de cabecera como corresponde. Uso racional de los recursos, desinversión, como habíamos hablado, acuerdos basados en valor, una canasta explícita de servicios. De hecho, en el día de hoy participamos en un proyecto de ley en el Congreso Nacional que presenta uno de los diputados para justamente tener una canasta explícita de servicios, o sea, un nomenclador de prestaciones que reemplace al PMO actual. Todavía es una expresión de deseo, pero esperemos que se cumpla. Financiamiento público de las nuevas tecnologías. No hay ninguna obra social y ningún prepago que pueda cubrir, como hablábamos antes, un tratamiento de 2 millones de dólares. Entonces, si el Estado, a través de un modelo de seguro, a través de un modelo de coparticipación, no se pone al frente de este problema, vamos a seguir con la judicialización por un tiempo indefinido, ¿sí? Integración con el hospital público. Necesitamos, cuando hablo de ineficiencia del sector, no hablo de que el hospital no sirve, que hay que eliminarlo. Al contrario, creo que hay que ponerlo de pie. Necesitamos un hospital en condiciones de dar el nivel de prestación que la gente se merece, con una excelente carrera hospitalaria, con participación de los médicos, con participación de las universidades en los hospitales, no solamente la Facultad de Medicina, que participe en ingeniería, que participe en ciencias económicas, todos los que tienen que ver con el quehacer cultural, para darle y dotar al hospital de un nivel de eficiencia acorde con los tiempos que vivimos. Y por último, bueno, como hablamos recién, establecer una política nacional de medicamentos. Si no hacemos todo esto, estamos viviendo el fin de ciclo del modelo de financiamiento de la atención médica pagado con el 9% del salario. O sea, la cosa no va más. Acá está la hoja de ruta de las cosas esenciales que tenemos que hacer para poder seguir llevando adelante el modelo. Creo que esto es un poco una semblanza de todo lo que nos está pasando y bueno, es para pensar. No sé si tenemos alguna pregunta de alguno de ustedes, uno de los que está a distancia. ¿Hay alguien que esté pensando o proyectando el tema del financiamiento de las nuevas tecnologías a través del Estado? ¿O trabajándolo seriamente, Bueno, digamos? hay algún proyecto presentado para que el Estado financie las llamadas tecnologías de alto precio. Primero hay que definir cuáles son, primero, cuál es el umbral para definir alto precio. Algunos lo relacionan con el PBI y dicen, bueno, más de 3 o 4 PBI por año, por cápita, por paciente, se considera un alto precio, siempre y cuando haya evidencia de que esa tecnología es realmente costo efectiva, la debería financiar por lo menos durante 3 años el Estado a partir de un seguro o del sistema que el Estado defina. Pero es imposible que cualquier financiador, sea una obra social, un prepago, pueda hacerle frente a cualquiera de estos ejemplos que hoy en día tenemos. Pero hay dando vuelta algún proyecto para que eso se haga de esa manera. Cruzamos el charco, vemos en Uruguay tienen un Fondo Nacional de Recursos para darle respuesta a eso. Y acá todavía estamos dando vuelta y las obras sociales, hoy la medicina prepaga, lo paga estas prestaciones vía amparo. Pero a partir de fallos que hubo hace algunos años atrás de Córdoba, donde cuando surgía alguna de estas tecnologías decían, bueno, también la tienen que cubrir porque el afiliado es de tal obra social o de tal prepago, pero el garante constitucional es el Estado, entonces hacían extensivo el amparo al gobierno nacional o al gobierno provincial. Entonces, a partir de ahí, los estados se empezaron a preocupar y decir, bueno, también nosotros formamos parte de esta película, vamos a tener que buscar una solución. Al día de hoy ni siquiera hay algún proyecto efectivo para decir, bueno, vamos a crear este fondo para cubrir este tipo de prestaciones. Esperemos que en algún momento aparezcan.
chicas, no sé si tienen No. alguien. No son preguntas, son comentarios. Bueno, ¿Querés leo? bueno, El medicamento en la Argentina es caro y si el ANMAT decide que el medicamento cumple con la calidad, se puede vender. El medicamento de la India, la calidad se la otorga el gobernador de Mendoza. Lo que saca de presupuesto de ese 9% del salario es la enfermedad de alto precio en las nuevas tecnologías. bueno, sí, eso es casi una pregunta. A ver, el 9%, que es la fórmula con que se financia la seguridad social, desde que existe la primera ley de obras sociales, la 18610, después la 23660 y 23661, todas consagraron que el financiamiento de la atención médica, ustedes fíjense que yo hablo de atención médica, no de salud, financiamiento de la atención médica sí va a ser con esos recursos. ¿Durante muchos años sirvió? Sí, por supuesto, durante muchos años era relativamente suficiente. Estas leyes son del año 80 más o menos. En el año 80 en la Argentina había solamente 3 tomógrafos en toda la Argentina. Hoy solamente en la ciudad de Buenos Aires debe haber más de 200. Entonces, en esa época, tratar a un paciente con un infarto en los 80 era internarlo 5 días en unidad coronaria, si no estaba complicado, le poníamos un suerito, unas drogas que valían 2 centavos, y el paciente, si andaba bien, a los 5 días se iba a la casa. Ese mismo paciente hoy, si ingresa dentro de una ventana horaria, bueno, ingresa, va a unidad coronaria, se le hace una angioplastia, se le pone un stent con drogas, se le usan medicamentos de alto costo para mantenerlo en día agregado y el costo creció el 300%. Ya el 9% del salario no alcanza para financiar eso. Un cáncer de colon que hoy creció casi la prevalencia en 300%, hoy se usan drogas de altísimo costo para el tratamiento con una mejor sobrevida a los 5 años, pero no es lo mismo que el que teníamos en la década del 80. La artritis reumatoidea, por ejemplo, que afecta esencialmente a más mujeres que hombres, hoy son las grandes consumidores de drogas biológicas. Antes se le daba un tratamiento muchísimo más sencillo, elemental y muchísimo menos costoso que qué sé yo, el rituximab o alguno de los biológicos que se empezaron a usar para esto. Así que no hay duda que el 9% ya no alcanza. El porcentaje del salario no alcanza, sobre todo con la pérdida del poder adquisitivo que tuvo en los últimos años. No sé si queda alguna más. Sí. ¿Usted dijo Sí. que creció la enfermedad o en realidad aumentaron los diagnósticos? A ver, en algunos casos, por eso ahí tenemos que hablar de prevalencia e incidencia. Prevalencia te da una foto de la cantidad de pacientes que hoy tenés con determinada enfermedad. ¿Sí? Sí. Cuando la enfermedad es de largo plazo, ¿no es cierto? La prevalencia va aumentando porque vos tenés lo que diagnosticaste hoy, lo que diagnosticaste el año que viene, etcétera, entonces la prevalencia va aumentando. Cuando hablas de incidencia, hablas de los nuevos casos que aparecen cada año. O sea, una enfermedad, en el caso del colon, aumentó la prevalencia porque la sobrevida, digamos, aumenta con los tratamientos, pero además aumenta la cantidad de casos nuevos cada año. Entonces ocurren las dos cosas, ¿sí? Que aumentan los casos y si aumenta la sobrevida, tenés mayor prevalencia. Cuando vos decís, bueno, a ver, determino la cantidad de pacientes que tengo con esta enfermedad, algunas se transforman casi en una enfermedad crónica. A ver, el ejemplo del HIV tuvo una alta mortalidad en sus comienzos, después los tratamientos empezaron a ser efectivos y la mayoría hoy tiene una buena respuesta al tratamiento, tenés una prevalencia que se mantiene a lo largo del tiempo. Probablemente lo que haya bajado en el caso del HIV es la incidencia por el cuidado de la gente. No así en otras enfermedades, por ejemplo, de transmisión venérea, que la incidencia aún se disparó muchísimo, porque durante la época por ahí de auge y del miedo al SIDA, la gente se cuidaba más. Cuando el SIDA empezó a tener una buena respuesta a los tratamientos, se redujo el cuidado de los pacientes, o dijeron, no, bueno, la mujer no, tenemos un otro método anticonceptivo, no nos cuidamos, tenemos seguro que el embarazo lo vamos a controlar, pero se disparó la cantidad, por ejemplo, de sífilis,
y la cantidad de otras enfermedades venéreas. O sea, la incidencia aumentó. ¿Mm? O sea, que ahí tenés una mezcla de ambas situaciones. Doctor, ¿Sí? buenas, buenas tardes. Le hablo acá del Chaco. Muy bien. Hace La mucho verdad que calor, me imagino, por ahí. lo escuché a usted en Comra la otra vez, hablando con el doctor Torres también. Sí. Tengo varias, pero una, le voy a decir la última, que es la pregunta del millón, porque las anteriores, el recupero en los subsistemas de salud, sobre todo en la seguridad, en la salud pública, la oficina de tecnología médica, son cosas que hay que resolver. La pregunta que le hago es, porque esto es algo que surgió en alguna vez, en alguna exposición que hizo el doctor Torres, ¿cuánto tiempo estiman que va a durar este esquema de seguridad social en la Argentina? ¿Cuánto tiempo hasta convergir a algún sistema parecido al que utilizan los países del primer mundo, de lo que sería un seguro único de salud? Bueno, primero yo coincido con lo que eh, estás pensando y lo dije hace unos minutos. O sea, estamos viviendo un fin de ciclo del modelo. ¿Está? El modelo está total y absolutamente agotado. Lo que pasa, creo que inclusive en esa reunión de la CONRA yo hice mención que el fin de ciclo del modelo en el caso de la seguridad social no lo podemos homologar a un avión que se cae, que por ahí en un minuto de 10.000 pies pasa y se estrella. Eso no va a pasar con el modelo de atención. ¿Por qué? Porque el sistema es muy flexible. La plata no te alcanza y vos no quebraste. La plata no te alcanza y los prestadores le pagan menos al médico, los prestadores le pagan menos a la clínica, en vez de pagarle a los 60, le pagas 90 días, te va reduciendo progresivamente la calidad y el fin del ciclo va a llevar mucho tiempo. Empezó hace un tiempo, sigue y va a seguir. Probablemente pase tal vez algunos años para que tengamos un modelo integrado como los que vos estás pensando de mancomunación de fondos y que los recursos estén cerca de los beneficiarios. Para que eso ocurra, deberíamos tener en cada provincia, recordando, ya que sos del Chaco, que la Argentina es un país federal y por lo tanto la salud es una responsabilidad de cada una de las provincias, deberíamos tener un sistema que controle a la totalidad de los beneficiarios, probablemente con una entidad donde estén representados todos los sectores, o sea, las obras sociales nacionales, las universitarias, las provinciales, con un directorio realmente de gente experta que no pueda ser de alguna manera intervenido por el gobernador de turno, porque si no ahí lo que vamos a crear es una gran caja. Esa experiencia ya la tenemos con el PAMI. El PAMI tiene una ley y tiene una forma de dirigirse. Sin embargo, te diría que en los últimos, no sé, 15 o 20 años siempre estuvo intervenida. ¿Por qué no se cumple la ley? Nos deberíamos preguntar. Entonces, no creemos algo que ya sabemos que ningún gobierno respetó. Entonces, para crear una entidad de este tipo, lo primero que debemos hacer es decir, bueno, los recursos que se van a integrar a partir de esta manera, ningún gobierno los puede tocar. O sea, es lo que se llama la intangibilidad de los recursos. Los funcionarios que van a estar al frente, salvo que tengan un proceso judicial avanzado, tampoco los voy a poder remover yo como gobernador de turno, porque si no vamos a crear cajas, vamos a crear cajas políticas y no vamos a resolver el tema de fondo. O sea que hay mucho trabajo legislativo por hacer para llegar a este modelo al que vos estás pensando, que coincido, es el modelo, qué sé yo, que tiene, bueno, por ejemplo, España. Doctor, le quiero Sí, aclarar algo. Yo soy abogado, entiendo perfectamente lo que usted me está planteando desde el punto de vista de que la salud en la Argentina es federal. sí, Ahora, hubo un movimiento, digamos, el gobierno anterior, hay dos miradas, ¿no? Hay miradas de los efectores de salud, sobre todo los que están en los lugares políticos, que así les gusta esa mirada federal, y hay otros que quieren una mirada unitaria, y eso se vio mucho en la pandemia. La pregunta que le hago es la siguiente. Este esquema que tenemos nosotros, ¿es bueno, es malo?
para poder llegar a ese objetivo que yo le planteo? Yo entiendo todo lo que me dijo usted. La pregunta es, ¿eso que usted me está planteando tiene que ver más bien con un alineamiento de tener una mirada unitaria de la salud o tiene que ver con este tema simplemente de eliminar las cajas de los modernos caudillos que tenemos en la Argentina? Mira, a ver, partamos de algo esencial que vos acabas de decir. La Argentina es un país federal, por lo tanto la salud es responsabilidad de las provincias, pero tenemos todo un repertorio jurídico por delante para modificar, ¿Sí? porque la realidad es que vos deberías tener, si pensás de esta manera, que modificar desde la ley de asociaciones profesionales que permite que haya en la Argentina 300 obras sociales. Hoy muchos se quejan porque van a quebrar y yo lo que les digo es, bueno, en realidad nunca deberían haber existido, ¿no es cierto? Pero bueno, hubo una ley que les permitió su existencia. Entonces, bueno, ahora hay que barajar y dar de vuelta. ¿Está? Entonces, hay que recorrer mucho camino legislativo para decir, bueno, vamos a tener estas estructuras que aseguren no crear grandes cajas que sean la apetencia de un político de turno. Y el ejemplo que me remito es el PAMI. Más allá de que esté bien manejado, mal manejado, ni hago referencia a las administraciones. Yo lo que digo es que alguien me explique por qué no se cumple la ley, que es clarísima con respecto a cómo se forma el directorio del PAMI. Yo lo que te puedo decir es, bueno, mira, es el tercer presupuesto más grande de la Argentina. Entonces, todo el político va y lleva para manejarlo al amigo o al que considera que está en condiciones, pero no se cumple la ley. Entonces, creo que tenemos que pensar en un futuro, tener más apego a la ley y crear leyes que realmente sirvan para proteger los recursos. En la primera parte de la exposición, yo te comenté, cuando se hace la emergencia sanitaria, aumentan los recursos para el fondo, pero el Estado se queda con 5.000 millones de dólares de los recursos de los trabajadores. Tardamos años en poder recuperarlo. Entonces, a ver, necesitamos por eso en un proyecto de ley que en su momento redactamos con el doctor Cochala, hablamos de que los fondos, los recursos del Fondo Solidario deben declararse intangibles, no los puede tocar ningún gobierno. Lo mismo que los fondos de PAMI. Hoy no sabemos, porque es imposible llegar a esa información, si el Estado realmente le da al instituto todos los recursos que el instituto recauda, por ejemplo. Entonces, bueno, si creamos un ente, por ejemplo, en cada una de las provincias que tome a todos los beneficiarios, tenemos que tener la seguridad que esos recursos y ese directorio que administra, además de ser representativo de los pacientes, de los dirigentes, de las obras sociales provinciales, no venga un gobernador y diga, bueno, ahora le intervengo y manejo yo la caja. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío. ¿Cuánto tiempo? No te lo puedo contestar. Creo que va a depender de la madurez de la dirigencia política argentina de los próximos años. Me parece fantástica su respuesta, doctor, porque es medianamente lo que trabajamos y pensamos un grupo de personas. Y coincido, es más, me llamó muchísimo la atención, y ya con esto termino para no ocupar el tiempo de los demás. Me llamó muchísimo la atención cuando al final de la exposición que hicieron ustedes en la Conra, planteaban este hecho de sentirse impotentes ante la falta de Estado, porque así lo dijeron. Estaban ustedes dos y un señor que representaba no sé qué agrupación, un médico, me acuerdo, que planteaban esa cuestión, ¿no? Del gran esfuerzo, que inclusive lo he escuchado decir a Torres en su momento, al doctor Rubén, el gran esfuerzo que hace el Estado y que no se traduce en una mejora en la salud. Es así. ¿Eh? Lamentablemente es así, sí. Hoy, bueno, por ahí hoy más que en otros momentos, a ver, se lo ve al Estado como un fantasma. En realidad, a ver, yo digo, no inventemos la pólvora. Por eso me gusta traer ejemplos de los países más desarrollados del mundo que tienen 50 veces mejor calidad de atención médica que la Argentina y mejores indicadores que la Argentina. Lo único que tenemos que hacer es ir y espiar qué es lo que están haciendo. Y en todos pasa lo mismo.
en todos el Estado está comprometido. Por eso la imagen que presentaba hace 2 minutos, donde en todos el Estado gasta un promedio del 50, casi del 50% del gasto en medicamentos. Entonces yo diría así groseramente, discúlpenme, dejémonos de joder, no inventemos cosas que ya la economía de la salud y la ciencia ya las describió hace años. En todos estos países del primer mundo, el Estado está presente, sobre todo en temas como la salud, donde ya se sabe que el mercado es imperfecto. No lo vengo yo a descubrir hoy, ya lleva 50 años de historia ese conocimiento económico de que el Estado es bárbaro, pero en la salud el mercado es imperfecto. ¿Sí? Entonces, creo que hay que imitar a los que le va bien, no imitemos a los que le va mal. Pero bueno, mañana vamos a estar en el Chaco, así que si te interesa, mañana justamente vamos a dar una conferencia en Chaco. Jueves. El jueves, perdón. Así que en el Colegio Médico de Chaco. Así que ahí la podemos seguir si querés. Sí, me interesa. Bueno, estás invitado entonces en el Hotel Ameria el jueves, próximamente en esta sala. Parece una propaganda del cine. Con propaganda Bueno. y todo, ¿eh? Bueno, no sé si queda algo más. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima edición de Farmaconomía. Hasta luego.